¿Cómo están, jóvenes? Buenos días. Continuamos con nuestras clases virtuales de LT266, métodos operacionales. Continuamos analizando la transformada de Laplace y a pedido de uno de los estudiantes vamos a ver cómo se aplica esta transformada en circuitos eléctricos. Para esto necesitamos una introducción al problema y ver cómo lo vamos a encarar. Empecemos entonces. Transformada Z en circuitos eléctricos. Nos vamos a plantear el siguiente problema. Supongamos que tenemos un circuito ilimitado formado por resistencias iguales a R mayúscula y alimentados por una sola fuente de tensión constante E mayúscula. Se pide determinar la corriente en la malla k'ésima. Solución del problema. En virtud de que es un circuito ilimitado, lo primero que vamos a determinar es la resistencia de entrada o resistencia equivalente del sistema entre los bornes que conectan a la fuente de tensión E. A continuación, si analizamos la malla K+1, se puede apreciar que el sistema discreto es de segundo orden. Consecuentemente, se necesitan dos condiciones iniciales que corresponden a las corrientes eléctricas en la malla 0 y en la malla 1. A continuación, una vez que hemos planteado la ecuación en diferencias, vamos a aplicar el teorema del desplazamiento temporal y vamos a aplicar la transformada Z a esta ecuación. Casi concluyendo, se demuestra que es conveniente despejar la transformada, dividir entre Z y luego expandir en fracciones parciales. Finalmente, se aplica la transformada Z inversa para determinar la corriente solicitada. Todo este planteamiento de forma teórica ahora lo vamos a realizar de forma práctica, es decir, en la pizarra. Muy bien, todo lo que se ha expuesto de forma literal está aquí de forma gráfica. Tenemos un circuito ilimitado. De esa forma, se conocen todas estas resistencias, todas son iguales y están alimentadas por una sola fuente de tensión cuyo valor es E. Supongamos que estos son los terminales X y Y. Y supongamos que todo este sistema tiene una resistencia equivalente. Esa resistencia equivalente se vuelve a repetir al ser estas n mallas, un circuito ilimitado, se vuelve a repetir acá. Estos son los terminales X y Y. Con este artificio matemático podemos determinar la resistencia de entrada o la resistencia equivalente del sistema, la cual está conectada a estos dos terminales que conectan a la fuente de poder. Esta resistencia equivalente es igual a esta resistencia en serie más esta resistencia equivalente. Esta resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo, todos sabemos que es el producto sobre la suma. En este caso, R más R equivalente. Y resulta una ecuación en variable R equivalente que la vamos a resolver. Inicialmente esto lo pasamos a restar. R equivalente menos R. Conmutamos estos términos. Enseguida vamos a ver por qué. Aquí tenemos R equivalente más R. Aquí tenemos R por R equivalente.
Hemos conmutado los dos términos del denominador porque si lo pasamos a multiplicar, podemos advertir que hay una diferencia de cuadrados. Esta cantidad multiplicada por esta otra simplemente es r equivalente al cuadrado menos r cuadrado, igual a esta cantidad, r por r equivalente. Resulta una ecuación cuadrática en variable r equivalente. La resolvemos, pero antes la llevaremos a su forma general. R equivalente al cuadrado menos r mayúscula por r equivalente menos r cuadrado igual a 0. Fórmula para resolver una ecuación cuadrática. R equivalente es igual a menos b, r, más menos b al cuadrado, r cuadrado, menos 4 por a vale 1, c vale menos r cuadrado, dividido entre 2 veces a, entre 2 por 1, 2. No existen resistencias negativas, la raíz negativa se descarta, y la resistencia de entrada, esta que tenemos en estos dos terminales que conectan a la fuente de tensión, había sido igual a 1 más raíz de 5 multiplicado por r y dividido entre 2. En virtud de que r es dato, ya se conoce la resistencia de entrada o resistencia equivalente. A continuación, determinamos I sub 0, la corriente en la malla 0, malla 1, malla 2 y así sucesivamente. La corriente en la malla 0, I sub 0, va a ser el voltaje aplicado dividido, no olvidemos que entre estos dos terminales está la resistencia de entrada o resistencia equivalente. Es decir, la corriente en la malla 0 resulta ser 2 veces E mayúscula dividido entre 1 más raíz de 5 por R. Ahora, en esta malla, en la malla 0, en el circuito original, aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Y qué obtenemos? Que el valor de la fuente de tensión E es igual a caída de tensión en esta resistencia, R veces I sub 0, más caída de tensión en esta otra resistencia, R veces I sub 0 menos I sub 1. Ya conocemos I sub 0, esta ecuación nos va a permitir hallar I sub 1. ¿Qué tenemos aquí? E es igual R I sub 0 más R I sub 0 es 2 veces R I sub 0. Pero I sub 0 vale 2E dividido entre 1 más raíz de 5 por R. Menos R veces I sub 1. Esto lo pasamos a sumar. R veces I sub 1 va a ser igual. Fíjense que R se simplifica, extraemos mínimo común, 1 más raíz de 5, ¿y qué tenemos en el denominador? 1 más raíz de 5, en el numerador tenemos 4E menos E multiplicado por esta cantidad, es decir, menos E menos raíz de 5 E. En su forma simplificada ya podemos determinar la corriente en la malla 1. La corriente en la malla 1 resulta ser, creo que conviene proporcionar el signo negativo, bueno, en realidad no. Fíjense, 4 menos 1, esto es 3 menos raíz de 5 multiplicado por E y dividido entre esta cantidad que es 1 más raíz de 5 multiplicado por R. Ya conocemos la corriente en la malla 0, ya conocemos la corriente en la malla 1. Ahora, analizamos y aplicamos la ley de voltajes en la malla
K más 1, como decíamos en la parte teórica. Aquí, estamos aquí. Caída de tensión en este elemento, R veces corriente K más 1, más caída de tensión en este otro elemento, R veces la corriente positiva es K más 1 menos la corriente K más 2, más caída de tensión en este elemento, R veces, paréntesis, la corriente positiva es corriente K más 1 menos corriente en K, paréntesis. No existen fuentes de tensión en la malla K más 1. Esta sumatoria debe ser igual a 0. En esta última ecuación, R se simplifica. Corriente K más 1 más corriente K más 1 más corriente K más 1 es 3 veces corriente K más 1 menos corriente K más 2 menos corriente K igual a 0. Esta ecuación la llevaremos al miembro de la derecha. ¿Qué vamos a obtener? Vamos a obtener la corriente K más 2 menos 3 veces la corriente K más 1 más la corriente K, todo igualado a 0. Aquí está lo que justamente ya íbamos adelantando en la diapositiva de exposición. Esta ecuación es una ecuación en diferencias cuya incógnita es la corriente en K, y podemos apreciar que este sistema discreto es de segundo orden. A continuación vamos a resolver esta ecuación en diferencias una vez que tengamos la pizarra en blanco. Nos hemos planteado entonces esa ecuación en diferencias. Se ha dejado claramente establecido que para resolver ecuaciones en diferencias es muy útil el teorema del desplazamiento temporal. ¿Qué dice ese teorema? La transformada z de la señal discreta f minúscula de n más a ¿vale cuánto? Vale z a la a f mayúscula de z menos sumatoria desde m igual a 0 hasta a menos 1 f minúscula de m por z a la m negativo. Escribimos el teorema del desplazamiento temporal porque no lo conozco de memoria. ¿Ya? Entonces aplicamos este teorema aquí. Si aplicamos la transformada z a la ecuación en diferencias, ¿qué vamos a obtener? ¿Cuánto vale la transformada z de i de k más 2? Vale z cuadrado, par de corchetes, su transformada es i mayúscula de z, menos, en este caso, a vale 2. El primer término se evalúa en m igual a 0. Vamos a tener i en 0, por eso hemos determinado esa corriente, i en 0, z a la menos 0, menos, el siguiente término es 2 menos 1, m igual a 1. Aquí vamos a tener i en 1, z a la menos 1, menos 3 veces transformada z de i de k más 1. De acuerdo al teorema del desplazamiento es z a la 1, par de corchetes, i de z, menos, tenemos un solo término, i en 0 por z a la menos 0, más transformada z de corriente en k es simplemente i de z, todo igualado a 0. En esta última ecuación factorizamos i de z. En la izquierda, i de z, paréntesis, vamos a obtener z cuadrado
menos 3z más 1 en la derecha. Más z cuadrado multiplicada por i en 0 o cociente en la malla 0. Eso por z cuadrado. Más la cociente en la malla 1 multiplicada por z a la menos 1 por z cuadrado. Eso simplemente es z. Este término ya ha sido factorizado. Este vale ¿cuánto? Menos por menos más 3z en la izquierda. Menos cociente de la malla 0 multiplicado por 3z. De aquí factorizamos una z y lo pasamos a dividir. ¿Y qué obtenemos? I de z sobre z igual i en 0 por z más cociente en la malla 1 menos 3 veces cociente en la malla 0 por nada, por 1 en realidad, dividido entre z cuadrado menos 3z más 1. Factorizamos este trinomio. Z cuadrado menos 3z más 1 lo igualamos a 0. Resolvemos esta ecuación cuadrática. Z es igual a menos b más menos b al cuadrado, 9, menos 4 por a, que es 1, por c, que es 1, dividido entre 2 veces a. Z queda 3 más menos 9 menos 5, raíz cuadrada de 5 medios. En definitiva, esta ecuación cuadrática, la del denominador, cuando lo hemos igualado a 0, nos da dos raíces. Las vamos a llamar, bueno, están aquí, R1 y R2. R1 con el signo positivo, R2 con el signo negativo. En definitiva, ¿cómo queda esta cantidad? Aquí podemos decir que i de z dividido entre z es igual cociente en la malla 0, que es conocida, por z más cociente en la malla 1 conocida menos 3 veces i en 0 dividido este trinomio. Una vez que se han determinado las dos raíces, se puede factorizar como z menos r1 por z menos r2. Expandimos en fracciones parciales el miembro de la derecha. ¿Qué vamos a obtener? Una constante a sobre z menos r1 más una constante b sobre z menos r2. Dejo como práctica para el estudiante que quiere ganar puntos adicionales en la asignatura determinar fácilmente y por cualquier método las constantes a y b. Como nosotros sabemos, de aquí despejamos i de z. ¿A qué va a ser igual i de z? La constante a, paréntesis, este z viene a multiplicar z sobre z menos r sub 1 más la constante b, esta z también viene a multiplicar, dividido entre z menos r sub 2. Las antitransformadas de estas dos cantidades ya son conocidas. En esta última ecuación aplicamos la transformada inversa z. ¿Y qué obtenemos? Que la cociente en la malla k había sido a veces, esta antitransformada vale R1 elevado a la n escalón de n, más la constante b, esta antitransformada vale R sub 2 elevado a la n escalón de n. A pesar de que teníamos un circuito ilimitado formado por n mallas y se nos pedía determinar la malla
En la corriente K, fíjense que la transformada Z es una herramienta matemática que nos permite determinar esa corriente. De esta manera hemos visto cómo se puede aplicar la transformada Z en circuitos eléctricos. Espero que se haya comprendido y que este problema sea útil para ustedes en sus estudios. Con esto hemos concluido este capítulo. Jóvenes, por favor, no dejen de estudiar. Muchas gracias por su atención.